me falta todo esto, pero tengo todo esto otro. Y muchas veces vemos lo que nos falta y no lo que tenemos, tanto relaciones, trabajo, un techo, comida. Y la verdad es que cuando uno empieza a practicar la gratitud, te empiezas a dar cuenta de todas las cosas positivas que tienes y finalmente cambias ese mindset de mirar las cosas. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de Roberto Puentes Camel, un especialista en felicidad, tal cual están escuchando, un especialista en felicidad, así que ahora se van a enterar el por qué. Bienvenido Roberto, ¿cómo estamos? Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, aquí animados, expectantes, es día viernes, pero a pesar de eso, con harta energía de poder compartirle a nuestros oyentes del podcast sobre tu experiencia, tu aprendizaje y todo lo que tienes para aportar a las personas y a las organizaciones. Sí, encantado. Y bueno, está bueno que sea un viernes, así después nos quedamos con esta reflexión de fin de semana y a ver si podemos aportar algo para la felicidad de las personas. Exacto, exacto. Aquí voy a contarles a quienes nos están escuchando por qué eres uno entre mil y si es que hay algo que agregar al final de esta introducción, tú me comentas. Primero que todo, Roberto es ingeniero comercial de profesión, tiene un máster en psicología positiva aplicada y también en diseño avanzado. Es cofundador y CEO de Populus, que es una consultora que ayuda a organizaciones a resolver problemas que están centrados en las personas, que es el mayor capital de las empresas. A su vez es fundador de Vilab, que es una organización que desarrolla diferentes tipos de productos y herramientas para el bienestar y para la felicidad de las personas, y que eso repercute también en la felicidad de la empresa. Y como si fuera poco, también es fundador de El Club de la Felicidad, que es una red colaborativa donde se busca promover la felicidad y el bienestar de los colaboradores. Además, en su tiempo libre le gusta estar en familia, meditar y leer. ¿Algo que sumar por ahí, Roberto? Extraordinaria intro, Matías, así que démosle nomás. Vamos con todo entonces. Siempre partimos este podcast con una pregunta que parece simple, pero a veces compleja, y es, si hoy día, Roberto, te tuvieras que definir con una palabra como emprendedor que eres, ¿cuál sería y por qué? Incomodidad. En general me gusta mucho partir cosas nuevas. Y cuando ya se empieza a poner rutinario el emprendimiento, cuando agarra esta máquina y empieza como a funcionar de manera rutinaria, valga la redundancia, me empiezo a poner incómodo. Y diría que eso me caracteriza como emprendedor. De hecho, lanzamos hace un mes y medio el Club de la Felicidad porque ya sentía que necesitaba partir alguna cosa nueva. Eso tiene un lado positivo y un lado negativo, obviamente, pero bueno, eso es lo que me define. Claro, no, pero súper bien, o sea, al final la incomodidad es algo que nos mueve a todos y es lo que a veces nos genera como esta oportunidad de tener cambio, o sea, a veces podemos pasar por esta toma de decisión de hacer o no hacer algo, de ser o no ser más felices, y por ahí me gustaría vincular eso que mencionas tú de la incomodidad. Muchas personas hoy día, estando incómodas en su trabajo o en su empresa o en este emprendimiento que están iniciando, se sienten por un lado incómodos porque tienen esta sensación de estar vulnerado al fracaso y eso repercute en la opinión ajena, en lo que dirán los demás, etcétera. Pero por otro lado también está la falta de gratitud. ¿Por qué crees tú hoy día nos cuesta tanto mantener la gratitud en nuestras vidas? Uy, tremendo tema, y además apasionante. Primero, respecto a esta como incomodidad en el trabajo, los seres humanos tenemos en general un sesgo negativo. Si tú ves la educación emocional que tenemos, siempre que hago charla o talleres pregunto, ¿qué emociones negativas conocen? Y todos empiezan a decir esta otra, qué sé yo. Y digo, bueno, ¿qué emociones positivas conoces? Alegría, y se acabó. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de Losada, que tiene la Losada Line, que dice que para invalidar una emoción negativa necesitamos 3 positivas. Entonces, ni siquiera con el equilibrio lo logramos. Tenemos que hacer aún el triple esfuerzo para equilibrar una emoción negativa. Y para mitigar eso, la gratitud es una tremenda herramienta, es fácil de utilizar y simplemente tenemos que construir ese hábito. Y la gratitud, como definición, no es dar las gracias, es ser agradecido, que es bien distinto. Porque nosotros, yo digo, estamos comiendo en una mesa, pásame la sal, sí, gracias. Ya, no por eso voy a ser una persona agradecida. Y tiene mucho que ver con cómo miramos el mundo desde una manera agradecida, de decir, bueno,
me falta todo esto, pero tengo todo esto otro. Y muchas veces vemos lo que nos falta y no lo que tenemos, tanto relaciones, trabajo, un techo, comida. Y la verdad es que cuando uno empieza a practicar la gratitud, te empiezas a dar cuenta de todas las cosas positivas que tienes y finalmente cambias ese mindset de mirar las cosas. Empiezas a entrenar tu mente desde un punto de vista, wow, chuta, la verdad es que hay tantas cosas buenas que ocurren. Súper importante lo que tú dices, ¿eh? Al final es como la transformación que podemos tener en nuestro día a día de decir, ¿por qué me está pasando esto? Versus, ¿qué me está enseñando esto? Y eso es algo que si no trabajamos en la interna, obviamente todo lo que está en el exterior nos afecta y lo tomamos como algo después para quejarnos, para victimizarnos, para no tomar acción o para encontrar siempre una excusa para no generar el cambio que necesitamos. Y eso de este cambio que necesitamos igual está súper relacionado a lo que es la motivación. Que claro, hay una motivación que podemos verla de manera externa, que es ganar quizá un reconocimiento, fama, dinero, la imagen que tenemos respecto de los demás o el poder que podemos obtener. Y por otro lado tenemos la motivación que puede ser más interna y que creo que por ahí va el cambio. ¿Qué podrías tú mencionarnos sobre este trabajo que deberíamos hacer para mantener la motivación interna de nosotros? Porque a veces es fácil que se agote si es que no tenemos el concepto bien internalizado. Yo creo que también tiene que ver con cómo nos hemos entrenado como sociedad. En general, nuestros incentivos como sociedad generalmente han sido transaccionales. Si tú te fijas en un trabajo, a la persona que le da bien tiene un bono, o tiene un ascenso, o sale en el newsletter de la oficina. Y si te fijas, tiene mucho que ver con los elementos que tú decías. A eso se le llama motivación extrínseca, que es dinero, fama, imagen, entre otras cosas. Entonces hemos construido el avanzar en la vida, el motivarnos, a partir de cosas transaccionales. Y lo que ha comprobado la ciencia de la felicidad, que ese camino te lleva al malestar. Y por otro lado está la motivación intrínseca, que tiene que ver con... Lo más fácil para definirlo es cuando yo hago algo por el simple hecho de hacerlo. En el fondo hago algo porque me genera plenitud, porque me gusta, porque me motiva, y no por el resultado o la compensación que yo voy a tener. La compensación viene dada por el mismo hecho de hacer esa actividad. Y en ese sentido, la motivación intrínseca, por supuesto, está muy relacionado al propósito, a definir caminos que están construidos a partir de mis pasiones, de mis fortalezas, de las cosas que hago bien, de mis relaciones, de mis vínculos, de mis valores, entre otras cosas. Entonces, creo que estamos viviendo como sociedad un proceso bien interesante de transición respecto a la motivación extrínseca a la intrínseca. Hoy día yo trabajo con hartas corporaciones y se están dando cuenta que, por ejemplo, los millennials, llega un momento donde la plata ya no es suficiente, donde necesitan otras cosas. Nosotros tenemos una alianza con Betterfly y una de las cosas choras que hacen es que cuando llega alguien tienen que escribir un sueño en un post-it y lo ponen en un tablero y una vez al año sortean ese sueño y se lo cumplen. Si es un voluntariado en África, esa persona se va a hacer voluntariado en África. Y eso es mucho más motivante que decir, mira, este ascenso, que por supuesto todos queremos desarrollarnos laboralmente, pero si todos mis esfuerzos están enfocados en eso, llega un momento donde todo empieza a perder sentido. Qué bonito eso, ¿eh? Súper bien. Nosotros en la agencia también tenemos ahí alianza con Betterfly y ha sido bien interesante lo que se genera a través de los hábitos saludables y esta, entre comillas, como competencia de hábitos que nos ayudan a ser más felices o a que nos ayudan a tener más salud mental, entre otras cosas. Tú, según tu experiencia, Roberto, según las organizaciones, empresas a las que has asesorado y también viéndolo dentro de tus propias empresas y negocios, ¿consideras que los chilenos somos personas felices o somos personas que recién estamos tomándole el peso a la importancia de la felicidad? Según el World Happiness Report, que es el principal índice de felicidad global, nosotros estamos más o menos en el ranking 40 y algo, no me acuerdo si 44 por ahí. Hemos ido disminuyendo en los últimos años y hay una fórmula para esa felicidad que está bueno mencionarla para que se entienda cómo medimos la felicidad, porque la felicidad es un concepto tan amplio. Y hay distintos modelos de felicidad y uno se llama bienestar subjetivo, que es una fórmula súper simple. Es satisfacción con la vida, y ahí invito a quienes nos están escuchando a que le pongan una nota de qué tan satisfecho estás con tu vida entre 1 y 10, siendo la nota 10 la mayor. Simplemente piénsala o anótala por ahí. Y después empieza a reflexionar por qué. ¿Ya? ¿Por qué es un 8? Significa qué falta para el 10, y si es un 4, qué falta, etc. Entonces, la fórmula de bienestar subjetivo, el primer elemento es qué tan satisfecho yo estoy con mi vida.
más emociones positivas, y ahí te invito a pensar en los últimos, no sé, 2 días, ¿cuántas emociones positivas has experimentado en los últimos 2 días? Y después, menos emociones negativas, y la misma pregunta, ¿cuántas emociones negativas has experimentado en los últimos 2 días? Y esa es la fórmula de felicidad que ocupa este indicador que nos lleva finalmente a posicionarnos como el número 44. Y lo que ha pasado en los últimos años en Chile es que las emociones negativas han incrementado proporcionalmente un poco mayor al promedio del mundo, ¿ya? Porque obviamente en general en el mundo ha disminuido harto por la pandemia. Y yo te diría, después de todos estos conceptos técnicos, que podríamos ser más felices si pudiéramos ser más agradecidos. Creo que tenemos tantas bondades como país que a veces nos cuesta mirarlas y que desde ese lugar, quizás practicando la gratitud, y uno de los roles que nos interesa impulsar como VILAB y como Club de la Felicidad es enfrentar esa mirada tan crítica que tenemos como sociedad, o chaquetera incluso, y si podemos transformar eso, creo que podríamos ser más felices. Así que yo diría que estamos ahí como, está en nuestras manos tener esa percepción de mayor felicidad, pero tenemos esa crítica constante que quizás no nos permite avanzar. Qué bueno eso, ¿ah? Desde de esta fórmula de la felicidad, después traspasándolo un poco a los factores que hoy día están volviendo complejo que seamos más felices, pero también la mirada que dices tú de la gratitud. Entonces, muchas veces nosotros, yo creo, Chile, Latinoamérica, Hispanoamérica, se da mucho esto de, oye, ¿y cómo estáis? Y sí, bien, bien. Pero, ¿cómo te ha ido? Sí, o sea, no me quejo. Cuando en realidad creo que también tenemos ese prejuicio a decir, oye, ¿cómo estáis? Estoy la raja, estoy bien, estoy feliz, me siento agradecido, me siento realizado. O también tener la capacidad de, oye, ¿cómo estáis? Puta, compadre, comadre, estoy mal, lo he pasado mal, no estoy en mis mejores días, pero siento que he tocado fondo y pronto viene como mi renacer. Creo que el estar como regular también es como un problema. A veces como que tratamos de estar parejitos, cuando en realidad deberíamos o estar bien o estar aprendiendo a estar mal, porque quizás a veces estamos en soledad y la soledad también es un regalo para encontrarnos con nosotros mismos. A veces estamos en una crisis y esa crisis nos está ayudando a la evolución. A veces estamos en un fracaso o en un problema y eso nos está ayudando a dejar nuestro legado. Pero creo que también nos falta tener esa conciencia propia de decir, oye, en este momento tienes la capacidad de determinar tu grado de felicidad a pesar de que las cosas estén andando bien o a pesar que las cosas estén andando mal. Y eso finalmente es lo que dices tú, la importancia de la gratitud. Y además que entendemos la vulnerabilidad como debilidad. Y ahí yo creo que tenemos un espacio de aprendizaje gigante como sociedad. Algo que a mí me ha gustado de los efectos negativos de la pandemia es que finalmente se visibilizó los problemas de salud mental que tenemos. Antes, como los problemas de salud mental había que esconderlos, la persona que tenía crisis de angustia, depresión, qué sé yo, era entre esa persona, su familia y su terapeuta. Y esta ola explotó en los últimos 2 años. Y por otro lado, las empresas dijeron, bueno, tenemos que hacernos cargo de esto, pongamos psicólogos gratuitos para todos nuestros colaboradores, para que estén bien. Y se empezaron a generar ciertas dinámicas que hoy día ya empiezan a ser normales, entre comillas, pero es un tremendo avance. O sea, hace 2 años atrás eso era impensado y hoy día ya se está visibilizando esto y creo que es un primer paso para permitirnos ser vulnerables. Nosotros en la oficina también tenemos estos chequeos emocionales que lo hacemos a veces una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, es cómo estás, pero cómo estás de verdad. No es como bien y tú, cómo estás. Y cada uno nos damos el espacio de decir cómo estamos. A veces algunos no lo están pasando tan bien, otros sí. Y eso nos permite también entender si es que alguien anda de mala gana o quizás tiene una respuesta impulsiva negativa. Y obviamente ahí nos vamos a juzgar porque entendemos de dónde viene. Y nos ayuda eso a mejorar nuestras relaciones, nuestros vínculos, y finalmente vamos transformando a una mejor cultura, una cultura positiva, y no solo en lo laboral, sino también con nuestros seres queridos, familias y amigos. Claro, qué poderoso eso de ser consciente de que somos seres vulnerables y que de cierta manera también tenemos que tener la capacidad de expresarlo. Eso es algo que al menos yo en mi interna es una situación que he tenido que ir mejorando en el tiempo porque en un principio yo fui muy de la escuela de glorificar al emprendedor que trabaja hasta tarde, que se levanta a las 5 de la mañana, que trabaja y que el fin de semana es 24/7, que no se desconecta del trabajo y llegó un punto de mi vida como emprendedor que eso en verdad me cansó. Entonces yo dije, no tengo por qué
tener la restricción al cambio, cuando en la realidad, si a mí este formato y esta escuela del emprendedor 24/7, que para algunos está bien, yo no quiero decir que esto está bien o está mal, pero desde mi esquina puedo decir que es doloroso, genera soledad y genera también autoexclusión, porque uno se vuelve, entre comillas, este superhéroe que siempre tiene que estar motivado, que siempre tiene que estar alegre, que siempre tiene que estar a mil, y en verdad eso es súper difícil mantenerlo, y creo que nos agota más de lo que nos agotaría ser comunes y corrientes. Entonces, a veces yo hoy día con mi equipo, o con las personas que más trabajo del equipo, por ahí puedo nombrar a la Romy y a la Vale, les mando saludos si nos escuchan, y ellas saben y me conocen también de, oye, ¿y tú, Matías, cómo estás? Hoy día estoy cansado, tengo ganas igual que sea viernes, quiero descansar, ha estado intensa la semana, pero quizá antes igual yo hubiese tratado de a ella expresarle como, estoy bien, vamos, que se puede, y eso igual cansa, po. Entonces, de lo que tú mismo dices, o sea, hay que volvernos igual vulnerable y tener esa capacidad de decir que no estoy del todo bien y necesito un apoyo y necesito una contención igual. Sí, muy heavy lo que tú dices. Yo también pasé por esa transición y también habiendo estudiado este tema de la felicidad y el bienestar me di cuenta que muchos emprendedores tenemos como quizás esa obsesión por el resultado, por el crecimiento, pero ¿a costa de qué? Y si supuestamente ese crecimiento nos hace más felices, yo estoy convencido de que no. O sea, si en el proceso no lo pasamos bien, difícilmente con el resultado. Entonces, también decidí hace un par de años mantener el equilibrio y permitirme ser vulnerable con el equipo, y eso me hace sentir mucho más contenido, de que no necesariamente quien es el founder tiene que contener al equipo, sino por qué no puede ser para todas partes, bidireccionalmente, y sacarse ese ego que a veces tenemos y ser como humilde, creo que genera además mayor cohesión, de que nos cuiden a la vez que cuidamos también. Entonces, como bien bonito lo que ocurre cuando, por lo menos a mí me pasó eso, cuando ocurre esta transición de este como superhéroe, como dices tú, emprendedor que está siempre disponible, que está con full energía y todo, a esta persona más humilde, más vulnerable, pero no por eso menos poderosa. Y eso es lo que hay que entender. Claro, ¿no? Y ahí tú das en el clavo, o sea, ser humilde no necesariamente nos quita poder, yo creo que nos suma poder porque nos pueden enviar contención, apoyo y energía a quienes nos rodean. Entonces, es súper importante muchas veces en la organización, y yo creo que al final no sé quién es el director o el fundador, creo que todas las organizaciones necesitan tener por un lado la capacidad, los equipos en verdad, de poder contener a su entorno y que el entorno los contenga a ellos. Y por ahí tú nombraste la humildad. Tengo aquí anotado en mi agenda. ¿Qué sientes tú o qué piensas tú, Roberto? ¿Qué nos hace abandonar hoy día la humildad? ¿Cuáles son los factores internos o externos que nos hacen perder la humildad que necesitamos? Yo creo que hay un taller que hago yo respecto de fortalezas, ¿ya? Y les digo, bueno, ¿para qué eres bueno? Hazte una lista. Y después también hazte una lista de para qué no eres bueno. Compártela con el resto. Cuando nosotros nos presentamos frente a alguien, mostrándonos con total autenticidad respecto a nuestras fortalezas y debilidades. No estamos acostumbrados a eso, porque queremos mostrar nuestra mejor imagen, ¿ya? Y obviamente las redes sociales, yo sé que es tu negocio, Matías, pero en el fondo también las personas al mostrar lo mejor de sí en las redes sociales, sabiendo que eso no es el promedio, sino que es lo mejor de mi vida, yo la muestro ahí. Yo percibo mi promedio, no percibo lo mejor. Entonces, comparativamente, hay varios estudios de eso, me lleva a emociones más negativas por la comparación social. Entonces, creo que la humildad tiene mucho que ver con querer mostrar lo mejor de nosotros y no permitimos nuevamente ser vulnerables, y no pasa nada. Cuando uno hace este ejercicio de decir, mira, este soy yo, para esto soy bueno, para esto no, he cometido errores, en estas cosas he acertado. Increíble cómo se genera un efecto de mayor confianza con la persona que te está escuchando. Inmediatamente. Y además existe se siembra como una semillita de colaboración. Entonces, finalmente, mostrarnos tal cual somos, no necesariamente a nuestros seres cercanos, porque en general nos permitimos ser más auténticos mientras más confianza tenemos con nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa si fuéramos así auténticos con las personas que recién vamos conociendo? Incluso se les llama extrovertidos a los que son así. No, pero ¿cómo se te ocurre decir tal cosa a esta persona que recién venimos conociendo? Bueno, pero así soy yo, dice esta persona, ¿cierto? Todos conocemos a alguien de esas características. Y nos falta más autenticidad como sociedad, de salirnos un poco de los paradigmas de lo que la sociedad espera de nosotros. De hecho, es más, Chile es uno de los países que tiene mayores tasas de suicidio
en la OSD y una de las principales variables es la búsqueda del éxito. En el sentido, nuevamente, de esta motivación extrínseca de buscar fama, imagen, dinero y no desde lo que realmente importa. Entonces yo creo que es como una combinación de factores que no nos permiten ser humildes y creo que hay harta pega. Claro. Y también creo que uno de los grandes problemas de las redes sociales y lo que esto genera en nuestro cerebro y lo que nos hace buscar de manera subconsciente sin darnos cuenta, que es esta aprobación social. Entonces, claro, uno siempre va a sentir que la aprobación social viene muy de la mano de tu logro, de lo que te pudiste comprar, de lo que puede demostrar que a ti te está yendo bien. Pero también lo que le falta a las redes sociales es un poco de esta humanización, de quizás puedes mostrar también tu logro, pero ¿por qué no hablas también de cuántas veces te caíste para llegar a eso? Porque al final el mostrar nuestro logro de una manera, llamémosle negativa, genera que las otras personas igual se sientan aislados o distantes de uno, cuando en la realidad pueden ser personas que están a la par. Pero del momento en que generamos esta barrera versus generar un puente a ese logro, es lo que creo que es el ingrediente negativo que tienen las redes sociales. De hecho que tengo la pareja de un amigo que es psicóloga, la Cata, hemos tenido este tipo de conversaciones y es como, mira, a mí como Matías no me molesta hablar de mis logros, pero si voy a hablar de mis logros tengo que vincularlo a mis fracasos. Entonces si he logrado algo, lo he logrado a punta de errores, de fracasos, de crisis y de problemas que me ha llevado las circunstancias a vivir para llegar a esa etapa. Y esa etapa después viene otra etapa con sus propios problemas, con sus propias evoluciones. Pero creo que de cierta forma las redes sociales llegaron, se instalaron rápido, pusieron sus propias reglas y aprendimos a jugar este juego. Pero las personas todavía no logran liberarse. O sea, de repente, claro, uno puede ir a buscar siempre como el like o existen fórmulas para cierto tipo de contenido que te va más bien o que te va más mal. Si hay algo que me mueve más la vida que emprender o tener un negocio o cosas de ese tipo, es ir a surfear. Pero claro, si yo tengo una comunidad de personas que me siguen, pero me siguen más por el Matías, entre comillas, que es emprendedor, y después yo publico algo cuando estoy surfeando y yo no tengo la cantidad de alcance o de me gustas o comentarios o qué sé yo de las personas, yo igual podría decir, no voy a publicar más cosas del mar o del surf o de lo que hago en verdad. Pero en verdad digo, ¿qué importa si eso es parte de mi vida? Si a algunas personas les gusta un poquito más mi otra parte de mi vida, genial, a otros les puede gustar la otra y bien. Pero creo que ahí se genera ese problema de la mujer que puede ser artista, pero que a veces quizá una imagen, una fotografía más producida le ponen más me gusta que cuando ella cocina, que cuando ella pinta, que cuando ella compone, que cuando ella escribe. Y eso genera un problema, porque la dopamina del like, del me gusta, es lo que a veces te puede hacer mover y ese es el gran drama que tienen las redes sociales. No sé qué piensas tú respecto a eso. Sí, es bien. Creo que hay infinita investigación de esto desde el periodismo, desde la psicología, de distintos lados. Y es bien controversial. Y yo creo que esta como cultura del like, creo que lo he escuchado así, que en el fondo, desde mi perspectiva, tiene que ver con la búsqueda de aprobación. Y la búsqueda de aprobación, detrás de eso hay un miedo, que es el miedo al rechazo. Entonces, si yo muestro un fracaso, y yo he visto algunas publicaciones tuyas donde lo relatas así, tener un relato así es un acto de valentía, que no todas las personas tienen. Entonces, el miedo al rechazo te inhibe a relatar experiencias de vida donde te vas a mostrar vulnerable porque no quieres ser criticado, no quieres generar este rechazo y se inhibe esa búsqueda de aprobación que tanto se desea. Y eso genera como un círculo virtuoso, negativo, que es como que hay atrapado, ¿cachai? Y cuesta salir de ahí. Entonces, como por eso que es tan importante este empoderamiento o se habla de seguridad en sí mismo. A mí ese concepto no me gusta mucho porque ¿qué es seguro hoy día? Hoy día nada es seguro, pero se entiende el concepto, ¿cierto? Como de creer en mis valores, de que no hacer las cosas por lo que van a opinar el resto, pero es un entrenamiento que toma tiempo y hay gente que nunca lo logra. Y hay personas que es una batalla que no quieren ir a lidiar también. De todas maneras. Oye, y ahora un poco de esta antesala de lo que hemos conversado, que está súper, súper interesante. Si pasamos a este escenario en el que está VLAB, que es una de tus empresas, hay algo que a mí me gusta mucho de lo que hacen. Nosotros estamos justo en una transición como de mejorar todo lo que es la salud mental y el espíritu de la organización donde tenemos nosotros la agencia.
y sobre todo es un desafío porque estamos todos trabajando remoto, entonces es más difícil lograr eso. Me gusta lo que hacen en VLab respecto de el regalar los mensajes positivos, estas tarjetitas, donde pueden haber distintas frases, distintos mensajes, entre otras cosas. Entonces, en estos talleres donde las tarjetas tienen un verdadero poder, porque son palabras que comunican, por ahí había leído una de las publicaciones de ustedes de que muchas veces tenemos las ganas y la sensación de decirle algo a alguien, pero no tenemos las palabras para poderlo comunicar. Y ahí aparece la tarjetita. Que quizás decírtelo frente a frente me cuesta, de mirarte a los ojos y quizás me puedo emocionar o quizás me voy a retener o retraer, me va a dar vergüenza, no lo sé. Pero esta tarjetita viene a resolver eso y viene con esta magia de poder mostrarle el afecto, el cariño o la atención a alguien a través de un mensaje por escrito. ¿Cómo ha repercutido eso en las organizaciones que tú trabajas o en tus propias empresas en que esto ayude a generar lazos internos y que nos valoremos entre las personas que trabajamos día a día? Fíjate que ese producto ha sido como, bueno, el más movilizador. Primero porque de los que tenemos ahora, vamos a lanzar ahora varios más, pero los que hoy día estamos ofreciendo, es el que es el más fácil de usar, porque el otro hay que escribir cosas, ¿ya? Y nos fuimos dando cuenta de que muchas veces queremos reconocer a otras personas con las que nos toca lidiar y de hecho hay gente que lo compra a nivel personal, otros lo compran para la pega, o a veces la misma empresa nos compran varias cajitas, etc. Y siempre decimos que tú solo tienes que poner la actitud y nosotros las palabras. Y de un set de 12 mensajes vas a elegir el que más se adecue a la persona a la cual quieres reconocer. Y lo hemos hecho en algunos talleres también. Entonces le decimos, mira, saca al azar 2 tarjetas cada uno y elige dentro de los que están acá a quién se la quieres regalar. Y me encanta simplemente observar lo que ocurre. Así, en mindfulness, ya en momento presente. Empiezan a ocurrir decenas de abrazos, de cariño, y cambia el estado anímico, pero así. Y es muy bonito y al final eso es lo que nos hace perseverar, porque así, siendo vulnerable, es un negocio bien difícil, por lo menos para mí que no estaba acostumbrado a hacer cosas tangibles. En general me he dedicado más a asesorías, consultoría y cosas así. Pero cuando veo esa actitud, nos llega algún relato por Instagram, de gente incluso que se quiebra, que llora al recibir esto. Pucha, es realmente emocionante y nos hace perseverar en el camino de decir, bueno, al parecer un producto sí puede impactar en la vida de las personas, hacerlas sentir mejor, y es por eso que ahora estamos como fortaleciendo el diseño y desarrollo de otras cosas nuevas. Claro, y eso está como muy de la mano de lo que tú estudiaste en este magíster que es de psicología positiva, que aplica a las personas, a las organizaciones, a la sociedad y por consiguiente al mundo. Cuéntanos un poquito de qué trata todo esto y de qué manera lo estás aplicando tú y qué efecto tiene en las personas y en las organizaciones. Sí, VLab se creó hace el 2016 y con el objetivo de ayudar a las personas a reinventarse laboralmente para que trabajen lo que les apasiona. Y armamos un programa que se llamaba Reinvéntate, que tenía 3 etapas: descubre tu propósito, descubre para lo que eres bueno y después elige un trabajo, proyecto, emprendimiento alineado a ese propósito y considerando tu fortaleza. Y pasaron 400 personas, un poquito más, por el taller, con buenos resultados, qué sé yo. Y lo que ocurrió es que, bueno, ahí entre medio me puse a estudiar este magíster. Es como esos encuentros maravillosos que ocurren en la vida que no te esperaba y que creo que nunca había evidenciado leer un paper científico con tanta emoción. No soy quien lee paper comúnmente, pero decía, la cagó, y perdón la palabra, lo extraordinario de la psicología y de las cosas que están existiendo. Entonces, con esas uniones o choques de partículas, de pensamiento y de cosas, surgieron 2 cosas. Uno es, bueno, estos papers científicos, porque lo que nosotros hacemos es felicidad basada en ciencia, transformamos esa ciencia en un producto tangible, de fácil uso y que genere bienestar en las personas. Y es por eso que tenemos un director científico que valida cada uno de estos productos. Todos nuestros productos tienen un QR que lleva la ficha científica donde dice, bueno, en qué paper se basó, entre otras cosas. Y creemos firmemente que podemos ir impactando persona a persona, regalando tarjetas unos con otros, mensajes, celebraciones de cumpleaños, entre otras cosas. Y por otro lado, cuando hacía este taller, que era para personas,
para que se reinventaran laboralmente, yo diría que el 90% tomaba una decisión de ser independiente. Y me llamaba mucho la atención porque si bien creo que hay muchos potenciales emprendedores dentro de la empresa, no creía que fuera el 90%. Y después mi reflexión fue, mira, al parecer hay algunos que obviamente quieren emprender y ese es su camino, pero por otro lado hay muchas personas que, dado que no encuentran espacios de autorrealización en las organizaciones, lo único que les queda es ser independiente. Y ahí fue donde surge el Club de la Felicidad. De decir, mira, tenemos que ir a impactar a la empresa, sabemos que son animales duros de roer, que son buques más lentos, pero confío plenamente en que en la medida que vamos creando esta red donde decenas y cientos de personas de cada empresa van participando en las actividades del club y van tomando conciencia de la gratitud, de la apreciatividad, del optimismo, de la resiliencia, del propósito, entre otras cosas, vamos a ir construyendo una masa crítica que finalmente va a ir transformando a las personas dentro de su espacio laboral. Y una cifra que yo siempre menciono es que existe un 70% de correlación entre la felicidad de la vida y la felicidad del trabajo. Entonces, si ocupamos la empresa como canal de felicidad para las personas dentro del trabajo, vamos a impactar un 70% de la felicidad de la vida de esas personas, y si impactamos en esas personas en su 70%, estamos impactando a su familia, sus seres cercanos, y finalmente terminamos impactando a la sociedad. Qué potente eso. Y de hecho, no sé hace cuánto tiempo se publicó por ahí en Laborum que el 59% de los empleados quiere renunciar, y de lo que tú dices, o sea, a veces las personas quieren renunciar y no les queda otra que comenzar a emprender, y no necesariamente es lo que quieren. Y cuando comienzan a emprender, es mucho más fácil iniciar una empresa y es mucho más difícil cerrarla. Hace harto tiempo tú tuviste una nota en el diario donde hablabas de eso, o sea, que cerrar una empresa es mucho más difícil que iniciarla o que crearla. ¿Podríamos profundizar un poquito en eso? Me apretaste un botón. Sí, pues, asociarse es muy fácil. Yo no sé, Matías, qué experiencias de sociedad has tenido tú, separaciones o algo así. Yo he tenido un par. Y muchas veces estas buenas intenciones iniciales, estos sueños compartidos entre personas, que al parecer todo calza y que el camino se ve muy claro que es esta sociedad en conjunto. Después, cuando empieza la práctica y sobre todo los problemas, es cuando se empiezan a ver las diferencias de visiones, de opiniones, entre otras cosas, que por supuesto tienen que haber diferencias de opinión. Esa es la gracia, ¿cierto?, de la complementariedad societaria. Pero por otro lado, cuando hay una diferencia de propósito, una diferencia de visión, me acuerdo que un amigo que ha tenido empresas consultoras, algunas grandes, otras medianas, me dijo una vez, yo le estaba contando que justo estaba en este proceso de separación, y me dijo, mira, lo que hay aquí, yo visualizo un concepto que le llama desaffectus societarius. Es cuando una relación entre socios está trizada, pero que ya es irreparable. Entonces, por mucho esfuerzo que hagas, no hay camino que lo recupere. Y que me lo diga alguien que me conoce muy bien en esa situación que está viviendo es como un combo bien fuerte en la cara, porque a veces uno dice, no, esto siempre va a mejorar, estamos conversando, estamos profundizando, estamos llegando a acuerdos, y bueno, y finalmente tenía razón. Entonces, el tema de los socios es algo que es difícil. Yo no tengo ninguna fórmula, no tengo ninguna recomendación que hacer, pero sí creo que hay que activar, desde mi punto de vista, más la intuición que la racionalidad. Hacerle más caso a la guata que decir, mira, esta persona es buena para esto, yo soy bueno para esto otro, listo, todo calza. Así que eso te puedo decir. Sí, no, genial. De hecho, estoy súper de acuerdo con lo que tú mencionas. Al final, el tema de la intuición y lo que dice la guata muchas veces es importante, porque claro, uno puede calzar en lo profesional y puede ser que tú puedas ser muy bueno en ciertos temas, yo pueda ser muy bueno en otros temas, el complemento de ambos funciona para lo que es la organización, pero eso no necesariamente va en un tema más profundo. Quizá en la organización funciona, pero no funciona en las personas. En este tema de cómo nos sentimos con esta persona, cómo nos comunicamos con esta persona, si en realidad podemos tener conversaciones fuera del espectro de lo que es la empresa, de que podamos compartir algunas cosas, que podamos diferenciarnos en otras. No sé, yo lo pienso con mi socio y mi socio tiene como súper claro y definido ciertos temas que pueden ser políticos y donde yo no tengo una definición política. En verdad no estoy abanderado para ningún lado. Puede ser que en lo que me desempeño es un tema más capitalista, por lo que una empresa que presta servicios y retribuciones y hay transacciones, ok,
pero eso tampoco a nosotros nos limita a decir, oye, piensa tú como yo pienso. Creo que también si podemos mantener esa línea donde tenemos cada uno nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, donde existe cierto respeto en ese sentido, y además podemos convivir en una empresa y podemos ser socios, creo que por ahí va el tema. Pero cuando ya eso empieza a transgredirse, empiezan a existir problemas, fricciones, y ya es como una relación de pareja, cuando uno tiene una relación de pareja y ya llega un momento en que uno ya no quiere más y por más que lo intente ya no se puede más, bueno, también hay que aprender a decir no, hay que aprender a soltar y que hay que abrazar esta situación de, ok, no funcionó y ya. Y volvemos a lo que dijimos antes, ¿por qué me está pasando esto a mí versus qué me está enseñando esto a mí? Absolutamente. Yo creo que diste en el punto correcto, que es, primero yo creo que hay que vivir el duelo. O sea, creo que está bien ponerse triste, si quieres llorar, llora a concho. Yo por lo menos soy así. Vivo el duelo a concho y me funciona para sanar más rápido la situación y seguir adelante. Creo que guardarse las cosas puede estar así como medio atragantado mucho tiempo si es que no lo sueltas. Al menos mi opinión personal. Y también en ese proceso de duelo, entrar en proceso de profunda reflexión y sacar la víctima que tenemos dentro y decir, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y desde ese lugar, si es que existe una nueva oportunidad de asociación con alguien, encontrar esos aprendizajes y ponerlos sobre la mesa y no volver a tropezar con la misma piedra de nuevo. Exacto. Si tuviéramos que rebobinar en tu historia y recordaras una crítica constructiva que alguien te haya dado y que en un principio quizás dolió, pero que te haya servido para crecer en lo profesional y en lo espiritual, ¿cuál sería? Que lo quería hacer todo a mi manera. Y yo creo que sí, cuando empecé a emprender estaba muy convencido que yo tenía la razón. Y además como comunicacionalmente es una de mis habilidades, tenía muy buenos argumentos. Entonces como que generaba esas especies de jaque mate, ¿cachai? Y después me di cuenta que no, que hay distintas formas de comunicar, también entender. Hay un libro que a mí me encantó, que no tiene nada que ver con esto, pero de Carlos Peña, el rector de la UDP, columnista del Mercurio, reconocido intelectual chileno, y en este Pensar el malestar, que habla de la crisis social, habla del acto deliberativo, que nosotros en general vamos a votar, pero no deliberamos. Votar es como la acción final, la deliberación es discutir, profundizar, por qué te pasa esto, por qué piensas esto otro. Cuando tenemos diferencias políticas es mejor no hablarlas porque nos vamos a como picar, ¿cachai? Y creo que lo que aprendí es un poco eso, decir, bueno, ahora soy mucho menos impulsivo que antes, más reflexivo y quizás me fui para el otro lado, tengo que volver a la neutralidad o al equilibrio y aprender a escuchar, si bien siempre he sido muy escuchador, como también dar el espacio para estar equivocado. Creo que eso es súper importante. Y como emprendedor a veces tenemos esta determinación, que es una variable positiva que nos hace salir adelante, pero por otro lado tenemos que apagarla a veces para dar espacio para que otras cosas inesperadas surjan, que a lo mejor son mucho más positivas de las que hubiéramos imaginado. Sí, no, súper bien. Y pareciera que lo hubieses tenido hasta escrito todo, salió súper bien. Oye, de hecho, de lo que tú mencionas ahí, como que me llegaban flashbacks. A mí hace unos días, no hace unos días, ya fue hace como 2 meses más o menos, dos integrantes del equipo, que la mencioné hace un rato, la Vale y la Romy, un día me dijeron, Mati, queremos conversar contigo. Ya. Y en ese momento ya me citaron una videollamada y dije, "Chuta, ¿habrá pasado algo? No, oye Matías, mira, te queremos decir unas cosas, pero tampoco queremos que te lo tomes a mal. Y yo así como, wow, que se viene ya, pégame el palo nomás. Y ahí me dijeron como, mira, todas estas cosas consideramos que tú no las estás haciendo bien. Y en verdad en ese momento fue como mi ego escuchando y viéndola en la llamada, era como cuando tú dijiste que tenía esas habilidades de poder rebatir, yo tengo igual esa habilidad. Entonces, en un momento, una parte de mí quiso ir a rebatir, pero otra parte de mí tomó más fuerza y dijo, mejor siéntate, relájate, escúchala y en verdad evalúa si es verdad o no. Si es que no, ok, debatamos. Pero si no, en realidad es tu oportunidad para mostrarte vulnerable y mostrarte que también quieres crecer. Y muchas veces si tú, Matías, le estás pidiendo a ellas crecer en lo profesional o en sus habilidades blandas o en sus habilidades duras, este es tu momento también para mostrarte que tú estás a la altura de ellas y que también tienes que mejorar. Y claro, yo dije ya, anoté, le dije ya, chiquilla, yo soy bien Mateo,
y yo desde hoy día cambio todo eso. Entonces, el cambio no es algo que se produce en un día, 3 días, un mes, pero igual es algo que hemos ido trabajando y yo, chiquillas, ¿cómo voy con eso? No, bien, en verdad todo cambió desde esa conversación. Entonces yo le he dicho como, oye, en verdad cada vez que ustedes tengan esa necesidad de decirme que yo tengo que cambiar algo, que no les parece algo, díganmelo. Porque en verdad yo me lo voy a tomar a bien y quizás el Matías de hace 4 o 5 años atrás lo hubiese rebatido entero y te hubiese dado vuelta a la historia y quizás ustedes hubiesen terminado pensando que ustedes estaban equivocados, pero ese Matías ya se fue. Entonces me representa mucho lo que dijiste ahí, o sea, sin intención de que sucediera, me marcó harto. Y Roberto, como se va terminando el podcast, si hay algo, si ahora yo rebobino el capítulo, con lo que me quedo es la importancia de este tema, de si hoy día tengo una emoción negativa y quiero compensarla para mejorarla, yo tengo que añadir 3 emociones positivas. Entonces, tengo que hacer el triple esfuerzo en realidad para mejorarme, porque es mucho más fácil deteriorarme. Entonces, eso me lo llevo, me lo guardo y lo voy a estar aplicando. Es decir, cuando venga un pensamiento negativo, al tiro 3 positivo. Cuando venga un pensamiento negativo, al tiro 3 de gratitud. Y eso yo creo que me va a ayudar harto también a... Si están mal las cosas, puede estar peor. Si están bien las cosas, agradecer porque dura poco. Así que genial. Y Roberto, para ir cerrando, si las personas quieren conocer tu trabajo, te quieren seguir en página web o redes sociales, ¿dónde te encuentran? Sí, nos pueden seguir en nuestra página web Belab, como el verbo to be en inglés y lab de laboratorio, belab.cl, y nuestras redes sociales belab.cl, igual, de la misma manera, y Club de la Felicidad, _by Belab. Así es que si alguna organización se quiere incluir como empresa asociada al club, felices, así vamos expandiendo este mensaje de felicidad a las organizaciones. Y también si quieres regalar felicidad a otros a través de mensajes y cosas bacanas que estamos haciendo. Y también además que estamos tratando de educar, de informar todas estas cosas que hablamos hoy día, que a veces no las sabemos muy bien, y estamos haciendo el mejor esfuerzo posible para poder entregar estos mensajes que a veces son tan simples, pero no los tenemos a la mano y que pueden generar grandes resultados. Perfecto, perfecto. De hecho, mucho de lo que han escuchado quienes nos están acompañando en este episodio es un resumen de publicaciones y contenidos que el mismo Roberto y sus marcas han estado promoviendo. Yo hice una toma de los más importantes, de los que creo y considero que podrían aportarnos a cada uno de los que estamos aquí escuchando este capítulo. Así que, tal como dice él, vayan a seguirlos. Quienes tengan una empresa, evalúen sumarlos. Yo ya lo planteé en el equipo para hacerlo, así que les voy a contar después cómo nos va, porque esto lo tengo programado para octubre. Así que ahí después voy a contar yo mi experiencia con todo lo que es Belab y todo lo que puede ser Populus o las intervenciones de Roberto. Súper agradecido de quienes nos han acompañado en este episodio. Ha estado súper gratificante, lleno de gratitud. Me voy yo por aquí. Si tienen sugerencias para próximos capítulos, escríbanos en el podcast en Instagram, que es 1entre1000_podcast. Mi nombre es Matías Villanueva. Me pueden encontrar como Matías Villanueva, sin la última A en Instagram, para también conversar. Pueden seguir nuestro trabajo y apoyar nuestros próximos episodios. Esto es 1 entre 1000, el podcast sobre el lado B del emprendimiento. Doy gracias a la Delphi Sebane, a Salva Luca que están en la producción, a Cristian Asiar que está en la edición, y muy agradecido de cada uno de ustedes que nos acompaña hasta este final del capítulo. Muchas gracias a quienes nos escuchan y también muchas gracias a ti, Master, por estar aquí con nosotros. Un crack el Roberto. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación, y espero que pueda inspirar y motivar a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo grande. De seguro que sí. Gracias y nos vemos.